Sean todos bienvenidos a esta edición del programa Zona Digital. En esta oportunidad tenemos como invitado especial a Esteban Arriola. Él es comunicador de profesión y es un gran aficionado a la música. También se ha desempeñado como infografista y tiene experiencia ejecutando instrumentos musicales en diversas bandas. El programa de hoy tiene como nombre La evolución de los formatos digitales a lo largo de la historia. Bienvenido, Esteban, es un gusto que estés acá con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer siempre estar acá. Y cuéntanos un poco qué es lo que traes preparado para compartir con nosotros el día de hoy. Fíjate que esta idea de tener esa conversación creo que surge de un fenómeno bien interesante y lo hemos hablado en algunas ocasiones. El ser humano necesita del arte, eso es indiscutible. Desde el teatro, el cine, la música obviamente, las artes plásticas y demás. Sin embargo, si nos ponemos a analizar en sí todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, la evolución, además de la tecnología en celulares, en la medicina, todo el área científica, además también el campo del arte ha tenido una gran evolución. Sin embargo, el propósito principal, que es degustar de una pieza musical, que es escuchar a nuestra banda favorita, a nuestro artista favorito, es lo mismo, ¿verdad? Al final es esa búsqueda de conseguir la canción más reciente, de conseguir toda su discografía, si somos fans de alguna banda. Sin embargo, se ha dado una evolución hasta lo que hoy ya conocemos, ¿verdad? Que están todas las plataformas digitales. Entonces, es interesante de alguna otra forma pues, seguir evaluando todo ese proceso que se ha dado, ¿verdad? Dentro de la música. Sí, es bastante interesante este tema y pues, abordas el tema de la necesidad del ser humano de expresarse y de sentirse comprendido. Y hemos visto que la música pues muchas veces es una extensión de esas emociones que se convierten en sentimientos, ¿verdad? Así es. Muchas veces nos ha ocurrido de que logramos familiarizarnos tanto con una pieza musical que posiblemente esté en otro idioma que tal vez no entendemos, pero el sentimiento llega, ¿verdad? Así es. Entonces, algunos comunicadores hablan de la pregunta ontológica. Entonces, ¿a qué vine? El tema del arte considero que viene a tratar de dar algún alivio a ese tipo de preguntas tan profundas. Así es. Como bien lo mencionas, a la hora de reproducir una pieza musical que ahora está en las plataformas digitales, ¿podrías contarnos un poco de cómo ha evolucionado el tema técnico, es decir, el formato, cómo han venido y hasta dónde hemos llegado gracias a esa evolución tecnológica? Claro. Mira, realmente la historia de cómo se logró capturar esos conciertos que escuchaban las personas quizás a inicios de siglo, ¿verdad? Las grandes orquestas, por ahí los artistas de los años 30, de los años 40 y demás, pues es bastante extensa, ¿verdad? Pero puntualmente creo que empezaron a popularizarse, por así decirlo, el formato en vinil, ¿verdad? En acetato, como comúnmente se conocen en nuestro país. Estos mismos también tienen sus distintos formatos, ¿verdad? Tanto el de 33 revoluciones, el de 45 revoluciones. Yo creo que la mayoría pues llegó en su momento a escuchar estos pequeños amigos, ¿verdad? Esos pequeños discos que en su momento pues eran los sencillos. Lo que hoy vemos, por ejemplo, en alguna tendencia, ¿verdad? O que el artista acaba de sacar su nuevo single, su nuevo sencillo, pues antes tenías que esperar, ¿verdad? Que se sacara de esta manera, y esto era la previa al disco de 33 revoluciones, al álbum, imagínate. Entonces se tenían este tipo de formatos y posteriormente pues esto ha ido evolucionando, ¿verdad? Tenemos aquí uno de los álbumes más icónicos de la historia, ¿verdad? Como lo constituye el White Album de los Beatles, ¿verdad? Y aquí ya se tenía este formato donde ya tenías un álbum, ¿verdad? Este álbum ya no contenía solo 2 canciones, sino ya vienen, pues, no sé, va variando realmente de unas 12 canciones a unas 8 canciones, eso dependiendo de qué tanto duraba en sí una canción, ¿verdad?
Este álbum, de hecho, en particular lo traje porque es bien interesante lo que ocurre. Fue una novedad en su momento, imagínate, tener un álbum doble, ¿verdad? Tener un álbum doble y una carátula que no te dice nada más que algo resaltado aquí donde venía el nombre de la banda. Entonces, mira la idea de querer volverse más creativos con fundas negras, de querer hacer algo muy distinto. A eso sumémosle el hecho de que la gente comenzaba a tener esta serie de insertos, ¿verdad? Que ya constituyen pues parte de fotografías icónicas que todos en algún momento creo que las hemos visto. Y eso es bien interesante porque vemos la necesidad de una expresión no solo musical, sino también algo digital. No solo musical, sino también algo gráfico, ¿verdad? También se incluyó este póster, ¿verdad? Que por razones de espacio pues no podemos extenderlo del todo, pero también teníamos esto incluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha intentado ir desarrollando una serie de experiencias, por así decirlo, ¿verdad? En todo el tema del escuchar una canción, de interactuar con la música, ¿verdad? Y posteriormente pues ya se empezaba a conocer parte de los famosos cassettes, que en algún momento pues hemos tenido estos, incluso ya se empezaron a vender para hacer grabaciones propias. Ya podrías comprar tu cassette en blanco y ya podías hacer tu grabación casera, o muchas personas comenzaron a hacer incluso esas famosas grabaciones de la radio, ¿verdad? Donde comúnmente se ha platicado eso de que esperábamos a que el locutor no dijera algún anuncio o no hablara para poder tener la canción en sí. Pero todo esto ha ido desarrollándose de una manera diferente con la finalidad, ¿verdad? De poder tener una experiencia distinta a todo esto. Es muy interesante cómo gira en torno a experiencias. Así es. De escuchar una pieza y los formatos, porque este formato es el álbum de 33 revoluciones. Así es. También tiene un lado y se puede voltear. Exacto, o sea, es una... en lo particular pues tiene el lado A, ¿verdad? Lado B, lado C y lado D, ¿verdad? O dependiendo de qué manera el artista lo puede hacer, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Según los lados que se tenga. También hay una profundidad en el mensaje estético y visual. Así es. Vemos que el forro del vinilo es negro, sin embargo el álbum es completamente blanco. Nos dan un poco de la dualidad. Exacto. La antítesis, porque el contraste, ¿verdad? El contraste que ha pasado a lo largo de distintas culturas, lo hemos visto en temas como el yin y el yang. Si vamos a la psicología del color, también tiene algún significado, ¿no? Exacto. Porque el negro, que es la ausencia de color, y el blanco, que también nos representa la pureza, y es un color completamente lleno de luz. Así es. Pero imagínate lo interesante de todo esto. Te comentaba que esa experiencia, para los que hemos utilizado, las personas que en algún momento pues han interactuado con estos discos, tendrías que tener tu limpiador, un líquido especial para evitar que se llene de polvo, para que al momento de que la aguja pase por los surcos que tiene el disco, no se contamine y no exista el famoso scratch, ¿verdad? Pero ese tipo de distorsiones sonoras que de alguna otra forma ensucian un poco la grabación. Para eso tienes que tener tu tornamesa grande, y obviamente este es un álbum, ¿verdad? Entonces imagínate si tenías esto y posteriormente comprabas el álbum, pues el tema de gastos y todo es aún mayor, ¿verdad? Pero después de esto aparece el CD, y el CD fue otro asunto. Todo esto que necesitabas directamente para poder tener esa experiencia, todo al final lo tienen reducido a esto, ¿verdad? En los 80s el lanzamiento fue impresionante, ¿verdad? Porque escuchar de una manera digital ahora, cuando esto es análogo, pero ya empieza esta experiencia digital donde ya tenías tan solo este pequeño disco, y obviamente los Discman o las
los aparatos para poder escucharlos pues no eran del todo baratos. Sin embargo, ya tenías una experiencia diferente. Y es aquí donde ya empieza a digitalizarse todo esto, ¿verdad? Posteriormente eso en los 90 se empezó a evolucionar de una manera bastante grande porque se empezó a depurar. La calidad del sonido no es la misma la que hoy podemos escuchar. Por ejemplo, este disco es de hace unos 8 años aproximadamente, pero no es de la misma calidad que teníamos quizás en los 80s o que teníamos a inicio de los 90s. Mira cómo ha cambiado todo eso, ¿verdad? Sí, y es muy interesante el tema del cassette o la cinta magnética. Creo que lo pasamos un poco rápido, pero esto marcó una generación. Así es. Y de igual manera tenemos el lado A, el lado B, que también traían instructivos muchas veces, o algunas pequeñas historias, pero esto se logró masificar principalmente por un avance tecnológico que vino de Japón, es el Walkman. Y no me dejarás mentir que el Walkman vino a revolucionar porque podríamos decir que fue el primer dispositivo que permitía que lleváramos la música de manera portátil a donde quiera que pudiéramos ir. Así es. Y comenzás a tocar un tema bien importante y es el hecho de la comodidad, ¿verdad? Comodidad que no tenías con esto, ¿verdad? Acá, si tenías tus posibilidades y demás, vas a tener tus buenos audífonos, conectar y escuchar directamente este audio, ¿verdad? Pero date cuenta cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Y ante todo, pues creo que algo más factible, más sencillo de poder utilizar, ¿verdad? Como ya te das cuenta de que el álbum ya viene más pequeñito y todo. Sin embargo, empieza a darse también otro punto bien importante. El arte que teníamos, que lo mostramos hace un momento, empieza a ser ese tamaño, ¿verdad? Encontrar las letras, parte de la historia, algunas fotografías, pero comienza a tener esa idea de querer hacer algo mucho más pequeño, mucho más concreto, para que sea más fácil de utilizar. Bueno, ¿qué ha ocurrido en todo esto? Esto ha evolucionado en que incluso los formatos que logramos encontrar ahora son muy diferentes. Esto solo es un CD de audio, pero acá encontramos también ya la experiencia en DVD audio, que es otro formato. La misma forma de poder de una manera digital encontrar la música se desprende desde el MP3, el DVD audio, a otros formatos que incluso rara vez tenemos acceso, aunque ahora se ha ido multiplicando, ¿verdad?, las opciones en las distintas plataformas, pero ya encontramos formatos distintos, ¿verdad? Ya no tenemos solo una experiencia de un audio de CD normal, por así decirlo, sino ya empezamos para oídos más que requieren un poquito más de esfuerzo para presentar audios de mejor calidad, formatos de mejor calidad con más información. Pues ya comienza a aparecer este tipo de opciones. Sin embargo, siempre en un formato pequeño, ¿verdad? Sí. Esto es muy interesante, el tema del CD. Pues sabemos que la novena sinfonía de Beethoven es la que da la pauta al espacio. Así es. Entonces es interesante que el espacio de almacenamiento se basó en una de las obras más importantes de la música. Y pues también el formato cambia porque ya no es algo análogo, ya pues nos trasladamos a lo digital. Así es. Y nuevamente nuestros amigos de Sony lo vuelven a hacer, solo que ahora ya no es con el Walkman, sino que evoluciona al Discman. Exacto. Y es bien curioso porque estos formatos, si bien nos ayudaron muchísimo a tener como una manera más sencilla de ser portátiles, mucho más cómodos, todavía tenías esa perchita ahí de discos para poder escucharlos, y con todo eso también surge la piratería, ¿verdad? Sí. Y obviamente tenías la posibilidad de poder comprar tu CD en blanco y de, como comúnmente se decía, pues de poder quemarlo o poder sacar una copia. Y con todo eso la industria musical incluso se ve bastante afectada, y por eso ha intentado, a raíz de todo eso, ir buscando cómo encriptar, de cómo darle una seguridad extra
a estos formatos para evitar que se den este tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho, desde el cassette que ya nos permitía, ya lo mencionabas, grabar directamente de la radio las canciones. Y por nuestra grabadora habían ya caseteras, con doble casetera, y la reproducía uno y grababa la otra. Y con esto, pues con el boom de las computadoras, ya teníamos nosotros la posibilidad de grabar nuestras canciones. Pero es interesante e importante mencionar que tenemos formatos musicales dentro de lo digital. Porque teníamos el formato WAV, que aproximadamente 12, 9 canciones, creo que era el espacio. Era un formato mucho más robusto, por ende utilizaba más espacio. Y luego surge un formato que revolucionó la música, que fue el formato MP3, que era un formato mucho más comprimido, que permitía tener una gran cantidad de canciones en un CD, hablando de un CD. No digamos un DVD, pero en un DVD no tendría tanto sentido. Claro. Pues entonces acá tenemos la presencia del Walkman, del Discman y posteriormente los MP3 y MP4. No sé si recuerdas el boom que también fue estos aparatos. ¿Cuál era una de las enormes ventajas de esto? Si teníamos comprimido un audio, por ende ya no sé, una canción puede llegar a pesar hasta 100 megas, ¿verdad? Con esto ya con el MP3 tenía la posibilidad incluso de 3 megas, 5 megas. Y trasladémonos ahora aproximadamente al 2006, 2005, donde los dispositivos no son los smartphones que conocemos ahora, ¿verdad? En ese momento, obviamente necesitabas un menor espacio para que llegaran a caber más canciones en tu reproductor, ¿verdad? Y eso, pues de alguna otra forma, hizo tan popular el MP3, me podían caer discografías completas tan solo en un aparatito que me permitiera no solo ser portátil, ¿verdad? Elegir la canción que yo quisiera y en el instante, sin necesidad de estar cambiando de disco o de estar dándole vuelta o de adelantarlo como en el cassette, ¿verdad? Es esa cuestión tan fácil, tan simple que nos dio la oportunidad en sí el MP3, ¿verdad? Fue un avance tecnológico bastante abismal que marcó generaciones. Tenemos el surgimiento del MP3. Sony también hizo su intento y sacó un aparato denominado Zoom. Y Apple lanza el iPod, que fue una revolución musical. Tenía el scroll y entonces el arte se minimaliza aún más. Porque el iPod era similar al tamaño de un cassette. La pantalla y un scroll que era una rueda. Entonces ya nos aparecía la portada en la pantalla, el nombre de la canción y el artista. Pero ¿qué ocurre con esto? Hablábamos también de los DVDs, ¿verdad? Que aquí ya tenemos una experiencia audiovisual. Exacto, ya tenés esta oportunidad de ya no solo degustar del audio que se tiene, ¿verdad? Que por cierto este disco tendrá más de 50 años la grabación que se tiene de ese concierto y que posteriormente se realiza este documental, película documental donde ya se narra el porqué del surgimiento del disco y por qué la empieza ante todo a hacer algo mucho más global la música. Actualmente ya no tenés una necesidad de mandar a traer un disco a la India, a Japón, no sé, a Irak para poder escuchar la música de esos lugares. Tienes mil y una forma de poder encontrar la música de cualquier espacio del mundo. Incluso tus canciones las puedes subir y automáticamente se puede llegar a escuchar en cualquier lado. Entonces, esa dentro de las cosas interesantes que nos llegó a dar este tipo de formato digital fue el abarcar, el poder masificar todo esto, algo que era imposible en este tipo de formatos. Sí, vemos la evolución de lo tecnológico y que de alguna manera como los canales de distribución cambiaron. Así es. Ya no era necesario ir o pedirle favor a alguien que viajara, que nos trajera un álbum, sino que únicamente podemos acceder a las plataformas. Y hablábamos del 2005, en el 2005 estaba naciendo YouTube. Ahora pues ya vemos que es un canal enorme donde pues se pueden subir canciones con álbumes completos, videos. Entonces tenemos todo ahí alojado.
El precio es que también hemos perdido un poco del tema artístico o la esencia, que en lo digital no podemos palpar, no podemos oler, no podemos ver estos contrastes, pero tenemos la ventaja de que podemos tener la música en todos lados, siempre y cuando tengamos una conexión a internet, y como bien lo mencionabas, con el surgimiento de nuestros dispositivos móviles. Así es. Pero ¿cuál ha sido uno de los precios a pagar? La calidad no es la misma. Así es. Fíjate que, mira, muchos llaman que es la mayoría de melómanos. Por un lado están los que te dicen, mira, eso es muy romántico, y por otro lado están los que te dicen, es incomparable. Porque la calidez, ¿verdad? Esa esencia tan bonita del vinilo, ha existido ese debate de qué suena mejor, si es, ¿verdad?, un formato como este o el formato digital. Y es ahí donde creo yo que la experiencia que te da el escuchar un vinilo, que ojo con el dato, no es que el formato haya desaparecido. De hecho, actualmente la gran mayoría de artistas sacan vinilos. Y hasta hace unos 2-3 años comenzaron a sacar cassette. O sea, era una cuestión que te parece un tanto irónica, porque si estamos dejando hacia atrás, ¿verdad?, esas formas o esos formatos un tanto arcaicos, si así lo quería llamar, ¿por qué razón están retomando eso? En lo personal, te puedo decir que va con lo que acabas de mencionar. La experiencia de tomar una portada, de poder evaluar en sí los distintos artes que tiene. Por ejemplo, estas fotografías rara vez las vemos en blanco y negro, ¿verdad? Generalmente vemos hasta colores, y llegas a tener como esa experiencia de poder abrirlo, de poder palparlo, ¿verdad? De encontrar algún otro proceso creativo que se llevó para poder realizar todo esto. Y eso creo que de alguna otra forma han estado interesados en poder recuperar. Y además que obviamente es mucho más caro adquirir un vinilo, que te puede llegar a costar de 350, si son 2 discos, no sé, hasta 800. El nuevo lanzamiento de Virus, que es un álbum que contiene 6 discos, está alrededor de 1500. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, una membresía a alguna plataforma, ¿verdad? Pero la experiencia en sí que se busca es bien interesante, y eso pues las plataformas digitales quizás no la dan, ¿verdad? Sí, y es bastante debatible. Sin embargo, creo que esto también llena algún espacio que hay personas que son muy amantes de la música, de los grupos. Es una experiencia completamente diferente, y nos damos cuenta de el formato físico está tendiendo a la desaparición. Sin embargo, hay artistas como Alex Sintek, que él menciona que también manda a hacer sus vinilos por ese público que sabe que aprecia esa experiencia de abrir un vinilo, de ponerlo, de limpiarlo incluso. También tenemos otros ejemplos de los formatos musicales. No solo es el hecho de escucharlo, sabemos que la música está más compresa. El formato análogo tiene una calidad excepcional, y eso lo vemos también en los instrumentos musicales. Así es. Porque muchas personas están utilizando ahora sus amplificadores de bulbos, se llaman, reemplazando los transistores, incluso con los micrófonos, los pedales para efectos de guitarra. Hay pues multiefectos digitales, pero la mayoría de músicos profesionales prefieren utilizar los pedales análogos porque son los sonidos que hay, son los sonidos originales. El digital busca emularlo y lo hace muy bien. Así es. Fíjate que es algo también bien interesante para entrar ya. Le quiero dar como que un poquito de ese proceso y de ya entrar, ¿verdad?, al tema de las plataformas, ¿verdad?, que es la otra experiencia. Hay algo bien interesante. Este álbum es el Discovery de Daft Punk, ¿verdad? Es uno de los, aquí viene One More Time, ¿verdad?, una de las canciones que creo que muchos hemos escuchado en su momento. Es bien interesante, de un dúo de electrónica, por ende de música electrónica, te presenta un formato análogo, ¿verdad? Ese tipo de contrastes es bien interesante de llegar a evaluarlo, ¿verdad? Pero
de alguna otra forma pues vamos a explicar también eso, y qué el gran, tema de las plataformas. qué gran ejemplo, porque Acá nos demuestra que lo digital y lo análogo no es que estén peleados, sino que el análogo es el origen de lo digital. Así es. y lo hemos visto a tal grado de que vino Walkman y hace un año lanzó un Walkman digital, Claro. donde las canciones ya no pesan 3 megas, ya te pesan de 100 megas en adelante, porque busca rescatar esa calidad de audio que se ha perdido, podríamos decirlo entre comillas, porque para algún oído muy educado, puede que sí lo note, puede que no lo notemos. Y esto es como el tema también de las plataformas digitales de video, que vemos películas en 4K de repente y nos damos cuenta que las películas de hace 50 años las han remasterizado y la calidad pues no se pierde. Increíble. Pero ya para ir concluyendo este programa, cuéntanos acerca de la conclusión que tienes de las plataformas digitales. Es impresionante, en serio, el tema de las plataformas, porque en lo personal hay, ahora pues obviamente los artistas han llegado a presentar sus obras de una manera distinta. Hoy escuchas una canción de ellos y de repente, no sé, se graban de una manera improvisada, una versión o algo que es una especie de boceto de demo de alguna idea que tuvieron, y esa canción nunca la vas a ver en un álbum. Entonces la estás escuchando en una red social, la estás escuchando en su página oficial, y eso es un plus, y eso es maravilloso, ¿verdad? La otra opción es lo que te decía, tenemos acceso a tanta música, que eso es fascinante y nos alimenta, porque ese lado artístico es un alimento para el alma, para cualquier ser humano. Por otro lado, pues esa experiencia de los que amamos de alguna u otra forma, pues tener la música en físico, pues creo que es cuestión de ir llevando de la mano las experiencias. Si hoy, al regreso a mi casa, al regreso al trabajo, obviamente no tengo la oportunidad de tener un vinilo, pues lo escucho en una plataforma digital, me la paso muy bien, y obviamente pues son vistas o son también pues aportes al artista, ¿verdad? Pero todo esto al final se debe, creo que, ir evaluando según mi estado de ánimo, según mis posibilidades, mi tiempo, mi disposición, ¿verdad? Prefiero más lo digital para que me acompañe en cualquier momento, o me siento a tener una experiencia en mi casa o en un estudio y demás para escuchar específicamente mi libro, ¿verdad? Sin embargo, no podemos negar que lo digital nos ha permitido conocer miles de bandas y miles de tesoros que en ningún momento íbamos a poder conocer si esto no hubiera evolucionado, y eso es muy hermoso. Muchas gracias, Esteban, y como bien lo mencionas, es parte de la riqueza que nos ha brindado el acceso a la tecnología. Entonces, apreciamos mucho el tiempo que hayas venido a mostrarnos parte de tu colección, parte de tus experiencias, no solo como persona, sino como artista, que lo valoramos mucho. Muchas gracias. Y pues esto ha sido todo por hoy en este programa de Zona Digital. Recuerden que el nombre de este programa es La evolución de los formatos musicales a lo largo de la historia, con el maestro Esteban Arriola. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Superintendencia de Telecomunicaciones, en Instagram como @SIDGuatemala, en Twitter y TikTok como @SIDGT. Muchas gracias, esto ha sido todo.